Cuando ascendió a la presidencia de la República el señor Obama, hubo una suerte de convencimiento internacional que las perspectivas de las rotas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos iban a cambiar, digámoslo, sin exageraciones, significativamente. No ha sido así. No hay posibilidades de mejora de esas relaciones. Mire, la elección de Obama estuvo asociada a un nivel de expectativas de la gente muy elevado, que el grado de cumplimiento, de respuesta de esas expectativas, para muchos norteamericanos ha sido insuficiente. Se esperaban mucho más de él, en otras palabras. Ahora, yo creo que hay que comprender que Obama ganó la presidencia, ganó una oficina en la Casa Blanca y el derecho a residir en ese lugar, pero él no ganó el poder. El poder es algo más que eso. No voy a describirlo ahora, está el poder económico, los medios, las grandes corporaciones, en fin, incluso políticamente, las diversas fuerzas que componen el establecimiento político norteamericano. Y por lo tanto, se debería haber sido un poco más cauteloso en las ilusiones que creó la asunción de Obama de la jefatura del gobierno. Creo que, independientemente de que coincido con muchos que no están satisfechos con lo que él ha dado, de lo que se esperaba, creo que también hay que ser justo con él. O sea, tampoco se le puede estar pidiendo milagros que no están a su alcance de dar. Ha habido cambios en la política norteamericana, aunque sean secundarios. Por lo pronto, en el discurso, en la actitud ante el mundo, hoy no hay ese estilo grotesco, grosero, provocador que caracterizó a los regímenes anteriores. Desgraciadamente, en la práctica se ha sentido obligado a hacer más y más concesiones a la derecha en Estados Unidos. Es curioso, él prometió, llega al poder o llega al gobierno en gran medida por el rechazo de la gran parte de la población norteamericana a la guerra. Y en este momento Estados Unidos está involucrado en más guerras que antes. Para mucha gente, sobre todo, ha sido una gran frustración el modo en que ha afrontado los problemas económicos, la crisis económica, que ha sido prácticamente la misma que la derecha republicana abogaba, es decir, ha supeditado los intereses populares a los intereses de la gran banca, etcétera, etcétera. Eso es lo que le ha ido acortando, le ha ido reduciendo espacio político, porque para él ser reelecto, para ganar, tendría que volver a reanimar a esos millones de norteamericanos que se sintieron inspirados, ilusionados con él y demás. En relación a Cuba y a América Latina, bueno, el expresidente Lula de Brasil no es visto internacionalmente como un extremista. Bueno, yo me acojo a lo que él dijo. Él expresó frustración con relación a lo que él creía que significaba Obama para América Latina y los resultados concretos. Y para Lula, un elemento clave que le ayudó a convencerse de que nada cambiaba con relación a América Latina o en la política norteamericana es que no había cambiado lo esencial con relación a Cuba. Con relación a Cuba, sin embargo, él, con un lenguaje más suave, no ha dejado de ser injerencista, no ha dejado de expresar la prepotencia, la arrogancia del imperio que se cree dueño de este país, aunque sea con un lenguaje más suave. A mí siempre me recuerda aquella canción de los 60, Killing Me Softly with Your Song, o sea, matándome suavemente con tu canción. Esa es la diferencia entre él y la barbarie bushista, digamos. Salgo de los Estados Unidos, señor Ricardo Alarcón, y me voy a Holanda.
El nuevo gobierno holandés ha sacado una nota sobre América Latina y hay un párrafo dedicado muy concretamente a Cuba, en el cual existe un cambio respecto de la política que se había seguido hasta ahora. Ese cambio significa, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores holandés, que las relaciones con Cuba pasan imprescindiblemente por el tema de los derechos humanos, y sin ese tema no hay otro tipo de relaciones con Cuba. Yo quisiera escuchar su reacción a un planteamiento de esa naturaleza. Primero, que es bastante viejo. Habrá sido una nota reciente de la Cancillería holandesa, pero eso que usted me ha dicho es exactamente lo que la Unión Europea en general, con algunas excepciones, ha estado aplicando desde el año 1996, porque se lo pidió el gobierno de Estados Unidos. Es la llamada posición común, que surge y se basa en el llamado entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuando Estados Unidos promulgó la ley Helms-Burton, que busca destruir la revolución cubana, busca cambiar el régimen cubano con la presión económica y otros medios. Esa ley tenía consecuencias perjudiciales para otros, para países europeos y para ciudadanos y empresas europeas. Europa protestó y llevó el tema ante la Organización Mundial de Comercio. Así es. Se estableció un diálogo entre Washington y Bruselas, entre Washington y los países de Europa, que culminó con la firma de un memorándum de entendimiento, que es muy simpático, ya tiene 15 años de existencia. Por un lado, Europa se comprometía a presionar a Cuba usando el tema de la llamada democracia, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Clinton en aquella época, se comprometía a dar pasos para enmendar la ley Helms-Burton, para que el Congreso enmendase la ley Helms-Burton, en el sentido de evitar los perjuicios para terceros. Han pasado 15 años. Yo estoy harto de escuchar declaraciones y gestiones de los estados europeos cumpliendo su papel disciplinadamente, como obedientes niños de escuela primaria. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Jamás el presidente Clinton se tomó el trabajo de sugerir cambio alguno a la ley Helms-Burton, y por supuesto el señor Bush, nada por el estilo, ni tampoco el señor Obama. O sea, sencillamente Estados Unidos se burló de Europa y la trató como la ha tratado, como elementos de segunda clase que están a su servicio. Pero además yo creo que hay un problema de gusto, de elegancia en también debería haber por lo menos en la política. Así que los derechos humanos son ese elemento fundamental para los estados de Europa. Se aplica eso para los trabajadores griegos, españoles, para las masas de inmigrantes discriminadas y perseguidas en Europa. Se aplica eso para los 130 bostonianos que fueron arrestados ayer. Y supongo que en Holanda han visto las imágenes, cómo han apaleado a jóvenes y ancianos en Nueva York, en Boston, por todas partes. Y la lista de países es muy grande. En esa lista no está Cuba. Y lo sabe el gobierno de Holanda. Pero yo sé, como sabe el gobierno de Holanda, que ellos tienen esa orden hace rato y la están cumpliendo. Ojalá tengan suerte y Estados Unidos no siga perjudicando los intereses holandeses que tan obedientemente sirve a Estados Unidos. Pregunta sobre Cuba misma y no sobre el exterior. Ajá. Usted sabe que las nuevas generaciones ni participaron directamente en la revolución ni tampoco en su consolidación. Son gente joven que en un mundo globalizado Sí.
tiene nuevas aspiraciones. ¿Qué respuestas tiene el Estado cubano para esta nueva generación? Bueno, por supuesto que eso es así, y no es así solamente ahora, ha sido siempre así, que era la vida es eso. Los organismos van cambiando y se van renovando en gustos, en actitudes, etc. Pero sería un error considerar a la Revolución Cubana como de una manera estática, como una sociedad de un país donde gobiernan quienes asaltaron el cuartel Moncada en 1953 o pelearon en la Sierra Maestra o en la clandestinidad en los fines de los 50, obviamente personas ya de cierta edad, y de ahí se salta al resto de la sociedad cubana. Realmente, si la Revolución Cubana ha tenido una vitalidad y una perdurabilidad superior a otras revoluciones, es por una parte porque ella encarna la voluntad de independencia nacional que siempre ha estado enfrentada a las pretensiones norteamericanas. Y la otra es que ha sido una revolución que ha continuado. Por ejemplo, en Cuba existe una organización social que es la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, a la cual yo pertenezco como compañeros de mi generación. Pero no es una asociación de veteranos de la lucha contra Batista. Ahí hay miles de compañeros que combatieron contra el colonialismo en África, por ejemplo. Hijos de algunos que combatieron en la Sierra Maestra, de la siguiente generación, peleó en África. O han dado su aporte internacionalista como médico, como maestro. Estamos hablando de centenares, de miles de personas. En Angola solamente 300.000 combatientes en lo militar. Y muchos miles en áreas de colaboración civil, etc. O en América Latina, en el Caribe, en todo el planeta. En otras palabras, no son aquellos ancianos de los años 50 que después fueron a combatir a África, después fueron a ayudar a los nicaragüenses o a los salvadoreños o a los otros países africanos. No, son los hijos. O sea, no es cierto que haya habido una generación revolucionaria y sus descendientes desconectados de... ¿no? Ellos han sido partícipes de ese proceso. Por supuesto, posiblemente, digamos, la música que escuchaban esos muchachos en los 80 en Angola, o las que escuchan hoy los médicos internacionalistas, no era la misma que escuchamos nosotros. Son hábitos diferentes, son algunos valores diferentes, etcétera, etcétera. De manera de que yo sí creo que por eso que la revolución existe y continúa. Sí reconocemos, y ha sido un tema importante, subrayado en el sexto Congreso del Partido, que efectuamos recientemente en La Habana, que tenemos que preocuparnos por el desarrollo generacional en la dirección del país, porque, bueno, después de todo, como no hemos sido derrotados y hemos tenido un poquitico de suerte, ahí están presentes en la sociedad cubana compañeros como Fidel Castro, que tiene el récord mundial de intentos de asesinato, pero bueno, no han podido con él. Usted tome el Comité Central del partido. La mayoría de sus miembros nacieron después del triunfo de la Revolución. No es verdad que sea un partido dirigido por aquella generación. Hace rato que no es esa la generación que está, digamos, en la responsabilidad principal. Las edades promedios pueden ser un poquitico más altas, pero por una razón muy sencilla, porque hay octogenarios lúcidos, vitales, que pueden seguir aportando y no hay por qué expulsarlos del partido. Por el hecho de que han sobrevivido todos estos años difíciles, etc. No hay que aprovechar su experiencia. Lo mismo le puedo decir de los órganos de gobierno. Usted mismo me recordaba que nos conversamos hace como 15 años. 15 años. Bien. Ya yo era una persona conocida hace 15 años
cuando algunos de estos nuevos dirigentes cubanos eran unos muchachos de escuela que usted no los iba a entrevistar, pero ahora puede encontrarse con muchas personas que en aquellos días que nos veíamos en Europa estaban jugando a las canijas. Señor Alarcón, una mención al tema de la disidencia, que se ha preocupado, por lo menos en el último tiempo, de hacer constantes llamados al diálogo con el gobierno. ¿No es posible un diálogo con la disidencia en Cuba? Eso es parecido al documento holandés ese que usted me decía. Eso es parte de un juego mediático, de presentarlo como que hay una oposición en Cuba con la cual el gobierno cubano tendría que sentarse a conversar. Es lo mismo que nos dijeran el diálogo condicionado con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos dispuestos a discutir con el gobierno de Estados Unidos en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto a la soberanía nacional. Nosotros no pretendemos derrocar al gobierno de los Estados Unidos, no pretendemos socavar las instituciones norteamericanas. Los llamados disidentes, les puedo asegurar que no son otra cosa que instrumentos, barajas del gobierno norteamericano. No lo digo yo. Eso es tan antiguo como la Revolución Cubana. Algunos hablan de las generaciones en Cuba, el tiempo que ha pasado, los viejos, los jóvenes. Bueno, la política norteamericana hacia Cuba no puede ser más vieja. Es idéntica, no ha cambiado en 52 años. Desde el principio, y hay documentos desclasificados, parece que fueron desclasificados en los años 90, pero son documentos de los 50 y de los 60. La clave de la política norteamericana siempre ha sido crear una oposición interna, fabricar, fue el término exacto usado por el general Kilpatrick tan temprano como el año 61, fabricar una oposición dentro de Cuba y organizarle una campaña de propaganda, textual también, en el exterior para inflarla y para convertirla en un instrumento eficaz de la política imperial. Eso ha sido y es hoy igual. Óigame, si alguien se pusiera a calcular los miles de millones de dólares que Washington ha desembolsado en fabricar esa oposición y en acompañarla con esa campaña mediática durante medio siglo, se va a sorprender del volumen de los recursos que se han destinado para eso. Nosotros no existe la menor posibilidad, el menor sentido, porque sería renunciar a nuestra propia soberanía. Nosotros estamos dispuestos a discutir con Estados Unidos en condiciones de igualdad. Y las condiciones de igualdad significa, ante todo, poner fin a la pretensión norteamericana de dirigir los destinos de Cuba. Después de todo, no estamos pidiendo mucho, un poquitico de cultura histórica y geográfica. Nuestros niños lo aprenden en los primeros años, los primeros cursos de la primaria. Estados Unidos no es parte de Cuba, ni pertenece a Cuba. Ojalá llegue un día que en la Casa Blanca haya políticos que descubran que Cuba es una isla que no es parte de los Estados Unidos y que no le pertenece. ¿Es viable imaginar un cambio político en Cuba? Por supuesto, y los ha habido y los seguirá habiendo. Lo que no cambia es lo que muere. Es el término, el antónimo de cambio es la muerte. La revolución cubana vive y vivirá, estoy seguro, y vivirá cambiando en todos los sentidos. Eso no quiere decir, por supuesto, porque también se maneja el término cambio. El pobre presidente Obama
se casó con ese término y ahora todo el mundo se lo recuerda todos los días y le pregunta dónde están los cambios. Pero hay otro sentido, otra forma de ver, usar ese término cuando se aplica a Cuba. Cambiar significa que Cuba imite a los demás y se porte bien y vuelva a ser un estado vasallo de los Estados Unidos, vuelva a someterse a la voluntad del imperio, aplique las políticas neoliberales, lo que sea. Se han pasado años exigiéndole a Cuba que cambie para atrás, que vuelva a ser lo que era antes, tan embriagados con esa retórica que algunos nos han ido dando cuenta que el mundo está cambiando, pero cambiando al revés. Hoy América Latina es lo contrario de lo que aquella América Latina que se trataba de que imitásemos, que copiásemos. Ahora es al revés. En la América Latina predomina una voluntad de cambio, de cuestionamiento del orden tradicional impuesto sobre nuestros países. Seguramente si uno tuviese que resumir las críticas que vienen desde afuera hacia Cuba, dirían que están relacionadas de una u otra manera con el tema que tiene como paraguas la libertad de expresión, espacios de mayor diálogo, de mayor posibilidad de intercambio de opiniones entre los cubanos, no estoy hablando con el. Yo creo que ese es un tema que tiene una dimensión válida. Nosotros, y están los documentos del partido, del Congreso reciente, nosotros no desconocemos las limitaciones, las deficiencias que existen en este terreno. Abogamos por una mayor participación, un debate más abierto, más plural, más diverso entre nuestra gente. Ese va a ser un tema fundamental en la próxima conferencia del partido. Esa es la voluntad de la dirección política cubana. Estamos convencidos de ello, pero por favor, creo que también es justo matizar esa aspiración con una realidad. O sea, no todo país es obligado a vivir medio siglo asediado y además acosado precisamente en el terreno de la información, en el terreno mediático, en la forma en que lo ha sido, y es Cuba. Yo soy de los cubanos que creen que la mejor defensa frente a esa agresión es precisamente la diversidad, la apertura, la discusión interna, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo comprendo que a lo largo de estos años surgieron actitudes, se desarrollaron mecanismos, formas de ver las cosas defensivas que siempre conducen a cierta estrechez, a cierto estrechamiento, digamos, de las posibilidades del diálogo, del debate y de la expresión. Ahora, también afirmo que en algunos lugares donde tanto se habla de la libertad de expresión, se está hablando más bien de la libertad formal. Se está identificando esa libertad de expresión con la libertad de algunos grandes medios, de algunas corporaciones. Es la libertad empresarial, más bien. Por algo nuestros hermanos españoles se lanzaron a las calles ahí en la Puerta del Sol con un gran lema que decía: democracia directa ya, democracia ya. Si en la Europa occidental hay gente que se tiene que lanzar a las calles a reclamar democracia ya, es porque llevan mucho tiempo sin tener una democracia verdadera, auténtica, y ya están hartos. Nosotros acá hemos tratado de poner el acento en formas de participación democrática directas, diferentes a la llamada democracia representativa, en condiciones de aislamiento, de bloqueo, etcétera, etcétera, todo lo cual ha conducido a algunas fallas o algunas deficiencias en el ejercicio cabal del criterio y su expresión abierta por parte de la gente. Pero créame que si en algo estamos tratando de avanzar fuera de la economía, es en ese aspecto. Señor Alarcón, usted le ha dedicado un tiempo bastante significativo de su tiempo al caso de los 5. ¿Por qué? Bueno, es un tema, yo diría, decisivo para los cubanos, de una gran importancia, y bueno, quizás por
por haber tenido bastante relación con Estados Unidos durante mucho tiempo, pues se me encomendó esa tarea. Y, en fin, es un tema que se ha prolongado en el tiempo, que me ha obligado a un poco especializarme en él. Realmente al principio me enteré de eso como cualquier cubano cuando empezaron a llegar las noticias, pero ya ahora sí he debido dedicarle mucho tiempo, como te he dicho. ¿Qué es un estado de necesidad? Que es el término que he encontrado en el pronunciamiento de la Asamblea del Poder Popular del día de ayer. Es un principio de derecho que me parece que tiene valor universal, que incluso está en todas las religiones conocidas, y hasta en la cultura popular, que se justifica cometer una falta si la finalidad es salvar un bien mayor. Si usted, no sé, se introduce sin permiso en casa ajena porque oye a alguien gritando, quejándose, que está siendo asaltado o lo que sea, o porque hay un fuego, usted cometió una violación, rompió la puerta del vecino y entró a la casa, pero fue para salvar un bien mayor. Bueno, en este caso, se expresó en el caso de los 5 de una manera muy clara. Ahora mismo René González salió de prisión bajo el régimen de libertad supervisada o condicional. Así es. Cuando a René lo sentencia la jueza Lenar, dijo estas palabras: el terrorismo de otros no justifica las violaciones legales cometidas por el acusado. O sea, ella pone los dos elementos en la balanza y erróneamente le da más importancia a las transgresiones que ciertamente cometió René que a la gravedad que significan las acciones terroristas. René González fue acusado exclusivamente de ser un agente cubano, no haberse inscrito como tal ante el Departamento de Justicia y haber monitoreado las acciones de varios grupos terroristas a los cuales él penetró. Aparentó ser miembro de Hermanos al Rescate primero, el Movimiento Democracia, se vinculó a una cosa llamada Partido Unido Nacional Democrático, algo así, el PUND, y sin habérselo dicho al gobierno, sin haber sido un oficial del FBI, entonces no le correspondía esas funciones. Son transgresiones, son violaciones a las normas usuales norteamericanas, pero fue para salvar vidas, que es algo mucho más importante. Es el principio del estado de necesidad o la defensa de necesidad que usó la defensa de nuestros compañeros. Y aquí hay un reconocimiento explícito de actividades terroristas por parte de estos grupos. Pero claro. Por parte de la justicia de los Estados Unidos. Que en el caso de René lo expresó la jueza con mucha claridad. Óigame, eso fue en diciembre del 2001, cuando se dictaron la sentencia de los 5, 3 meses después del 11 de septiembre famoso, de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, cuando Estados Unidos estaba desatando la llamada guerra contra el terrorismo, que justamente se fundamentaba en la definición que dio el presidente Bush, George W. Bush. Él dijo que todo aquel que ampare a un terrorista, que acoja a un terrorista, que lo proteja, es tan culpable como el terrorista mismo. Esa fue la fundamentación teórica de la guerra de Afganistán, que todavía continúa, que cumple ya 10 años de ocurrencia. Porque en Afganistán
En aquella época, bajo el régimen talibán, se encontraban los elementos de Al-Qaeda a quienes Estados Unidos adjudicaba la culpabilidad por el derribo de las Torres Gemelas. Por ese motivo, justificaron la guerra que todavía continúa. En aquellos momentos, Estados Unidos condena a 5 cubanos en Miami por haber penetrado grupos terroristas establecidos en Miami. Cuando ya se ha convertido en un lugar común, mucha gente lo dice en Estados Unidos y en Europa, si Estados Unidos hubiera podido penetrar a los grupos de Al-Qaeda que iban a hacer el atentado a las Torres Gemelas, a lo mejor hubieran podido impedirlo. Es lo que ahora se llama inteligencia humana, que está tan de moda en Estados Unidos y que nadie censura, nadie critica. En primer lugar, el reconocimiento de que hay grupos terroristas en Estados Unidos, pero que no están perdidos en el éter, que ellos están identificados, se sabe quiénes son y dónde están. Porque si no, no se les prohibiría que fuera para allá. O sea, ellos saben que hay grupos terroristas, saben quiénes son y dónde están. Eso lo reconocieron en el año 2001, mientras estaban librando la llamada guerra contra el terrorismo. Ahora, en el año 2011, 10 años después, otra vez el gobierno de Estados Unidos reconoce que siguen habiendo grupos, individuos terroristas que saben dónde están y no van a buscarlos, no van a apresarlos a los terroristas, sino que crean las condiciones para evitar que un ciudadano norteamericano pueda intentar hacer cualquier cosa que afecte los intereses o las actividades de esos grupos terroristas. Yo creo que la situación que enfrentamos hoy con René es la mejor prueba de la razón que tuvo Cuba para, en los años 90, enviar un grupo de compatriotas a que cumplieran esa misión, porque es una confirmación del estado de necesidad. Creo que si algo está demostrado, en el caso de los 5 son 2 cosas. Uno, la necesidad para Cuba de defenderse del terrorismo patrocinado o amparado por Estados Unidos. Y segundo, la dualidad de la política norteamericana, la diferencia entre el discurso y la conducta, la falsedad o la hipocresía, si se quiere, de la llamada guerra contra el terrorismo. Señor Ricardo Alarcón, a nombre de Radio Nederland, muchísimas gracias por su declaración. Encantado, Guardo.